Me llamo Sofía, y siempre he sentido que mi vida en el pequeño pueblo de la costa valenciana avanza como una corriente suave, casi invisible. Era sábado, el cielo claro y una brisa mediterránea mecía las cortinas de mi terraza. Yo regaba mis geranios, cuando el móvil vibró entre mis dedos. Era mi hijo, Álvaro. «Mamá, ¿te puedo pedir un favor?», preguntó de repente, cambiando el tono de voz. «¿Puede quedarse Martín contigo unos días? Tengo que ir a un curso de arquitectura en Granada y la residencia está llena esta semana». «¿De verdad? Ni lo notarás, es muy tranquilo». No dudé ni un segundo. «Claro, hijo. Que venga cuando quiera». Colgué, pero me quedé un instante parada con la regadera en el aire, como si hubiera cambiado el clima dentro de casa. Al volver en mí, cambié las macetas de sitio y limpié el ventanal con más energía de la habitual. Sin saber por qué, fui a la cocina, cambié el mantel por uno blanco con amapolas rojas, y después me puse a mirar mi armario de vestidos. Elegí uno de lino blanco, fresco y ligero, casi translúcido bajo el sol. Me lo puse sin más, dejando que la tela rozara mi piel, como una caricia. En los pies, unos zuecos de esparto que mi madre me había traído de Asturias. En la muñeca, solo un hilo de lino trenzado, y el pelo recogido en un moño sencillo, aunque nada era casual. Cuando tocaron la puerta, casi eran las 4. Al abrir, tuve que agarrarme al marco. Martín no era un niño, era un joven alto, hombros rectos, mirada tranquila y piel dorada por el sol. Vestía camiseta gris ajustada y vaqueros claros, y tenía una voz cálida, algo grave. «Buenas tardes, señora Sofía». «Muchas gracias por recibirme», dijo, con educación, pero sus ojos decían algo distinto, no me miraban como a la madre de un amigo, sino como a una mujer. El bullicio de Álvaro en la entrada trajo de vuelta la normalidad, zapatillas por el suelo, olor a colonia fresca, risas. Todo parecía cotidiano, pero sentí que en ese apretón de manos algo había cambiado, como una corriente sutil pero innegable. Aquella noche preparé una cena ligera, crepes de trigo sarraceno con queso fresco y té de menta. Charlamos sobre historias de colegio. Martín, sentado frente a mí, apenas hablaba, pero sus ojos sí, buscaban los míos, y cuando se encontraban, permanecían fijos, como si intentara leerme el alma. «Aquí todo parece más despacio», dijo de pronto, como si el tiempo fuera distinto. Le sonreí, pero sentí que su mirada se demoraba en mi boca y mi cuello. Esa noche, al acostarme, no pude dormir. El aire en la casa parecía distinto, vibrante, como si flotara algo que no se podía nombrar. A la mañana siguiente, Álvaro se fue temprano. Martín seguía en la casa. Me duché con calma, el agua caliente resbalando por la espalda, y me envolví en una toalla blanca. Al salir al pasillo, me encontré con Martín, descalzo y con una taza de café en la mano, el pelo revuelto y una camiseta caída sobre los hombros. Su mirada bajó lentamente por mi cuello, deteniéndose en la toalla. «Buenos días», dijo, con voz tranquila. «Buenos días», respondí, sin apartar la mirada. Pasamos uno junto al otro en el pasillo. Su brazo casi rozó el mío. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por miedo, sino por un recuerdo vago de sensaciones que creía olvidadas. Me encerré en mi habitación, miré por la ventana y respiré hondo. El limonero en flor parecía saludarme, pero yo sabía que algo había empezado. Ese sábado amaneció perezoso, con la brisa entrando por las ventanas. Caminé descalza por la cocina, envuelta en un batín crema, suave y ajustado a la cintura. No era un batín cualquiera, cada vez que lo usaba me sentía distinta, más consciente de mi cuerpo. Elegí ese batín porque sí, sin excusas. Mi hijo dejó una nota junto a la cafetera: «Nos vemos por la noche, mamá. No cocines mucho». Ya sabía lo que significaba, Martín y yo estaríamos solos. Mientras untaba miel en el pan, escuché pasos. Martín apareció, aún con sueño,
en camiseta negra y pantalones cortos, su piel dorada y el pelo despeinado. «Espero que no te haya despertado», dijo, con voz suave. «No, ya estaba despierta», contesté, intentando no mostrar que las manos me temblaban. Se acercó a dejar la taza y su mirada se detuvo en mis piernas y el batín. El aire entre nosotros era denso, lento. Pusimos la mesa juntos, sin hablar mucho, pero todo tenía un significado distinto. Después de desayunar, me ofreció ayudar en el huerto. Salimos al jardín. Él se descalzó y trabajó con naturalidad, moviéndose como si la tierra fuera parte de él. Lo observé por la ventana, el sudor le marcaba la espalda, la camiseta pegada al cuerpo, las manos firmes entre la tierra. Sentí una punzada dulce, como un secreto guardado. Al mediodía, el calor era insoportable. Me cambié por un vestido de lino celeste, escote barco y cinturón fino, sin sujetador por el calor. Cuando Martín volvió, venía con las manos mojadas y una toalla vieja. Su sonrisa era tranquila. «El huerto está perfecto», dijo. «Ahora te toca a ti». «Ven, te enseño la ducha del patio», respondí, intentando sonar natural. Lo llevé al rincón detrás del limonero donde el agua se calienta al sol. Me alejé, pero lo observé por entre las rendijas, vi cómo se quitaba la camiseta, el agua bajando por su espalda, sus manos frotando el cuello, el jabón resbalando. No era solo atracción, era algo más profundo, una memoria del cuerpo. Regresé dentro. Martín entró poco después, el pelo mojado y el torso aún húmedo. «Hoy estás muy guapa», me dijo, desde la puerta de la cocina. «Es solo un vestido». «No, es como lo llevas». No supe qué responder. Él apoyó la mano en el marco de la ventana. «Aquí todo está en calma, pero mi cabeza es un lío». Lo miré y supe que sentía lo mismo. Poco después, Álvaro llamó, le habían invitado a una barbacoa y no volvería esa noche. Martín y yo, solos en casa. El silencio se hizo inevitable. La tarde tenía una luz cálida, el calor no era solo del verano, sino algo más íntimo. Cociné con manos temblorosas, preparé trigo sarraceno y champiñones. Martín hojeaba un álbum de fotos, se reía a ratos, otras veces miraba una página mucho tiempo, una foto mía de un verano en la costa. A la cena, apareció con otra camiseta blanca, el escote mostrando sus clavículas. Trajo una botella de vino casero. «¿Lo hiciste tú?», preguntó. «Aquí casi todo lo hago yo», respondí. Cenamos despacio. Él hablaba de la universidad en Granada, yo apenas escuchaba, solo lo observaba. Cuando terminó, se ofreció a fregar los platos. «¿Puedo ayudarte?». «No hace falta». «No es por eso». Me quedé sentada. Sus brazos se tensaban bajo la camiseta mojada. No debía mirar, pero no aparté la vista. Al terminar, se secó las manos y se volvió. «Siento que algo se mueve dentro de mí», dijo, muy bajo. Me acerqué. Nuestros cuerpos, a centímetros. Lo miré, no había miedo ni duda, solo deseo y algo profundo. «No es malo sentir», susurré. Él pasó un dedo por mi hombro, casi sin tocarme. «Desde esta mañana lo supe», susurró. Cerré los ojos y avancé. Nos besamos, lento, largo, como si el tiempo se detuviera. Sus manos en mi cintura, las mías en su espalda. Cuando sus dedos llegaron al primer botón de mi vestido, se detuvo. «Si sigo, no hay vuelta atrás», dijo. «Ya no la hay», contesté. «Pero paramos allí». Él cerró el escote, acarició mi mejilla y se apartó. Yo subí a mi habitación en silencio. Esa noche, nadie durmió. La mañana siguiente amaneció con una luz suave y el canto de las golondrinas.
Desperté temprano, sintiendo en la piel el eco de la noche anterior, como si el aire de la casa hubiese cambiado su densidad. Me puse una bata de algodón color vainilla, larga hasta los tobillos pero de tela fina, y recogí el cabello en una trenza floja, dejando escapar algunos mechones alrededor de la cara. Bajé a la cocina y preparé café mientras miraba el mar desde la ventana, tratando de calmar ese ligero temblor que me recorría los dedos. Martín aún no se había levantado. El silencio era total, interrumpido solo por el zumbido lejano de una moto en la carretera. Puse la mesa con calma, corté pan de semillas, dispuse rodajas de melocotón fresco en un plato de barro y coloqué un tarro de miel, regalo de una vecina. Cuando por fin escuché pasos en la escalera, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que fingir estar ocupada limpiando la encimera. Martín apareció en la puerta de la cocina, los pies descalzos, el pelo aún algo húmedo y una camiseta de algodón azul celeste que le sentaba demasiado bien. Sonrió con timidez y se sentó frente a mí, en silencio al principio. Noté cómo su mirada recorría la bata, cómo se detenía un segundo más en la línea de mi cuello. Fingí no darme cuenta, pero sentía su atención como una caricia invisible. ¿Dormiste bien?, pregunté. Casi no dormí, contestó con voz baja. Es raro, aquí todo suena diferente por la noche. Asentí. Quise preguntarle a qué se refería, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Compartimos el desayuno en calma, los dos intentando parecer normales, pero cada gesto era más lento, cada cruce de miradas más denso. Después de recoger la cocina, salí a la terraza para ventilar mantas y cojines. Martín se ofreció a ayudarme a cambiar las fundas del sofá. Nos movíamos en silencio, a centímetros uno del otro, enredándonos sin querer. Cuando alzó los brazos para colocar una manta en la barandilla, mi vista se deslizó por su abdomen, y noté que él hacía lo mismo conmigo, aunque enseguida desviaba la mirada. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si el sol se filtrara hasta el alma. Más tarde, Martín fue al pueblo en bicicleta para comprar pan y tomates. Aproveché para darme un baño largo. El agua tibia, perfumada con aceites de azahar, me devolvió un poco la calma. Salí y elegí un vestido de algodón lila, sin mangas, con la espalda al aire y una falda que giraba al caminar. En los pies, sandalias de cuero trenzado, y unos pendientes pequeños de nácar. Martín volvió con una bolsa de papel llena de fruta y pan recién horneado. Nos reímos juntos al ver el desastre que traía, melón, cerezas, hasta un ramo de albahaca que, según él, le regaló la panadera. Hicimos una ensalada sencilla y la comimos en la terraza, entre risas y bromas. Noté cómo Martín, cada vez más suelto, contaba historias de la universidad y del piso compartido en Granada, imitaba acentos y exageraba anécdotas. Después de comer, la siesta era casi obligatoria. Martín se tumbó en el sofá, yo me recosté en la hamaca de la terraza. El calor mecía el aire y el sonido del mar era un arrullo. Me adormecí, pero mi sueño fue ligero y lleno de imágenes difusas, manos que rozaban, voces apagadas, el sol filtrándose entre hojas. Al despertar, vi a Martín dormido de lado, con una pierna colgando del sofá, la camiseta subida dejando ver la cintura. Me quedé observándolo unos minutos, sintiendo una ternura inesperada mezclada con algo más peligroso. Esa tarde, preparé limonada y la serví en vasos de cristal antiguo. Martín se sentó a mis pies en la terraza, bebiendo lento, y empezó a hacerme preguntas sobre mi infancia, sobre cómo era la vida en el pueblo antes de la llegada de los turistas. Le conté historias de cuando tenía su edad, de mis veranos en la playa, de cómo corría por los acantilados con vestidos manchados de barro y el pelo alborotado. Me cuesta imaginarte así, dijo Martín. Siempre te he visto tan elegante, tan tranquila. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondí, dejando la frase en el aire como un juego. Martín se apoyó en el respaldo de la silla y me miró largo rato, con una sonrisa pícara. ¿Me las contarás algún día? Quizá, dije, encogiéndome de hombros, pero sin apartar la mirada.
La tensión era tan evidente que el aire parecía vibrar entre los dos. Sentí, de pronto, un impulso infantil de salir corriendo, pero me obligué a quedarme, a sostener su mirada. Al caer la tarde, llegó un mensaje de Álvaro: «Mamá, me quedo una noche más fuera, estamos en casa de Pablo. No te preocupes». Sonreí al leerlo y levanté la vista. Martín ya había leído mi expresión antes que yo pudiera decir nada. «Supongo que hoy estamos solos otra vez», dijo, intentando sonar despreocupado, pero su voz tenía un matiz distinto. Empezamos a preparar la cena juntos. Yo cortaba calabacines, él pelaba patatas. En la radio sonaba una canción antigua de Mecano. Nuestras manos se rozaban sin querer, los gestos eran mínimos pero cargados de significado. Cuando pasé detrás de él para coger una sartén, noté cómo se tensaban sus hombros y cómo su respiración se aceleraba apenas. Era todo tan sutil, tan delicado, pero tan real. Después de cenar, salimos al porche a ver las estrellas. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba el jardín. Me senté en el escalón, él a mi lado, tan cerca que nuestras piernas casi se tocaban. Hablamos poco, el silencio era suficiente. En un momento, Martín se giró, buscó mi mano y la tomó entre las suyas, despacio, como si fuera la cosa más frágil del mundo. «No sé si debería, Sofía», susurró, sin mirarme. «No digas nada», contesté, cerrando los ojos. No fue un beso, no hubo prisa ni sobresalto, solo ese contacto de las manos, ese calor compartido. En ese momento, entendí que la verdadera intimidad no siempre necesita palabras ni gestos grandes. A veces, basta con no soltar la mano del otro. Esa noche, cuando me acosté, no sentí miedo ni culpa. Solo una calma extraña y dulce, como si el mar hubiese dejado una ola dormida dentro de mí. Dormí profundamente, soñando con la luz dorada del Mediterráneo, con vestidos que bailan al viento y promesas que aún no se han dicho. El sol de la mañana entraba en la casa de manera diferente, como si el día anterior hubiera cambiado el curso de la luz. Me desperté antes que Martín. Escuché su respiración tranquila desde la habitación de invitados. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y fui a la cocina descalza. El suelo de barro estaba frío y agradable bajo mis pies. Me puse una bata ligera, color durazno, y recogí el cabello en un lazo de seda azul. No llevé maquillaje, solo un poco de bálsamo en los labios. Preparé café y lo serví en tazas grandes, una para mí y otra para él. Puse en la mesa unos croissants del día anterior y un tarro de mermelada de higos que guardaba para ocasiones especiales. Desde la ventana, vi a Martín salir al jardín, con el pelo revuelto y una camiseta blanca que parecía aún más clara bajo el sol valenciano. Llevaba unos pantalones cortos y unas sandalias de cuero. Parecía otro chico, más relajado, como si la casa se le hubiera pegado a la piel. Al rato, Martín entró en la cocina. Saludó con una sonrisa medio dormida y se sentó a mi lado. Comimos en silencio, mirándonos de vez en cuando. El ambiente era sereno, pero sentía que algo se preparaba, como si el día fuera a desbordar lo habitual. «Hoy hace mucho calor», dije. «Perfecto para ir a la playa», respondió Martín, guiñándome un ojo. Dudé un instante. Hacía meses que no bajaba a la playa, siempre lo dejaba para turistas o para los jóvenes. Pero la idea me tentó. Decidí dejarme llevar. Me puse un vestido blanco de lino, largo y ligero, con tirantes finos y espalda descubierta. Debajo, un bikini color coral, sencillo pero elegante. Martín llevó una mochila con toallas, protector solar y una novela. Bajamos andando hasta la playa, cruzando los naranjales y saludando a los vecinos. Todo el pueblo parecía estar dormido bajo el sol. La playa estaba casi vacía, solo unas pocas familias al fondo. Extendimos las toallas bajo una palmera, cerca de la orilla. El agua era de un azul profundo y la brisa salada me despeinó el flequillo.
Martín se quitó la camiseta y, por un momento, evité mirarlo directamente. Pero no pude evitarlo por mucho tiempo, su piel dorada, el perfil de los músculos, la naturalidad con la que se movía. Noté el rubor en mis mejillas y lo disimulé metiendo los pies en la arena. Nos metimos juntos en el mar. El agua estaba fría, cortante al principio, pero luego se sentía como un abrazo. Nadamos, reímos, jugamos a lanzarnos agua como dos adolescentes. En un momento, Martín se acercó, rozando mi brazo bajo el agua. Sus dedos se demoraron en mi muñeca, en un gesto casi inocente pero cargado de electricidad. Al salir del agua, nos tumbamos sobre las toallas, el sol secando nuestras pieles y el rumor de las olas llenando el silencio. Me senté a peinarme el pelo húmedo y noté la mirada de Martín recorriendo mi espalda, mi cintura, las líneas del vestido que se pegaba a la piel por la humedad. Fingí no darme cuenta, pero lo sentí, lo supe. Sofía, dijo de pronto, sin mirarme, ¿te arrepientes de que esté aquí? Me sorprendió la pregunta. Tardé unos segundos en responder. No, Martín. No me arrepiento. Él sonrió, pero su sonrisa era distinta, casi vulnerable. A veces tengo miedo de que estés mejor sin mí, susurró, jugando con la arena entre los dedos. Me acerqué y le pasé una mano por el pelo, como quien calma a un niño y a la vez se atreve a mucho más. No digas tonterías, susurré. El resto del día transcurrió entre baños de sol, paseos por la orilla y charlas sobre la vida, los sueños, el futuro. Por la tarde, recogimos las cosas y volvimos despacio a casa, dejando que la sal y el sol siguieran en nuestra piel. Al llegar, el calor seguía pegado a las paredes. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco y me cambié por un vestido verde claro, suelto, con botones de madera. Decidí no ponerme sujetador. Era una sensación de libertad, una coquetería solo para mí, pero sabía que Martín lo notaría. Él también se cambió, y apareció en el salón con una camiseta gris suave y vaqueros cortos. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el sofá, y me miró largamente, en silencio. ¿Te apetece cenar fuera, en el jardín? Pregunté. Contigo, en cualquier sitio, respondió, con una sonrisa pequeña. Preparé una ensalada de rúcula y aguacate, y algo de jamón curado. Sacamos una jarra de agua con rodajas de limón y hierbabuena. Encendí unas velas sobre la mesa de madera, el jardín olía a jazmín y a tierra mojada. Mientras cenábamos, nuestros pies se rozaban debajo de la mesa, casi sin querer. Después de cenar, Martín se ofreció a recoger los platos. Lo observé mientras lavaba, sus movimientos eran tranquilos, pero había algo en sus hombros, en la forma en que se inclinaba, que parecía hablarme. Cuando terminó, se acercó por detrás, puso sus manos en el respaldo de mi silla y apoyó la cabeza cerca de mi hombro. Me gusta este sitio, dijo en voz baja. Me gusta todo aquí. Me giré para mirarlo. Estábamos tan cerca que sentía su aliento en mi mejilla. No hubo beso, solo un silencio lleno de promesas. Sus dedos jugaron con un mechón de mi cabello, despacio, casi distraídamente. Cerré los ojos y dejé que el momento durara. Cuando me levanté, él se quedó sentado, mirándome en silencio. Subí a mi habitación, me desnudé lentamente y me puse una camiseta amplia para dormir. Me senté junto a la ventana, mirando el cielo estrellado, y sentí una paz que hacía años no sentía. Sabía que lo que estaba creciendo entre nosotros era real, aunque aún indefinible. En mitad de la noche, me desperté con sed y bajé a la cocina. Martín estaba allí, sentado en la penumbra, con un vaso de agua en la mano. Se sobresaltó al verme, pero luego sonrió. ¿No podías dormir?, preguntó. No, demasiado calor, respondí. Nos quedamos los dos en silencio, a la luz tenue del frigorífico abierto. De pronto, Martín se acercó y, sin decir nada, me dio un abrazo. Fue un abrazo largo, cálido,
de esos que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí como su respiración se acompasaba con la mía. No hubo más. Solo un abrazo en mitad de la noche, una promesa silenciosa, un deseo guardado. Volvimos a nuestras habitaciones y dormimos como niños, cada uno con la sensación de haber dado un paso más. El día amaneció envuelto en esa luz suave que solo existe en los pueblos cerca del Mediterráneo. Me desperté antes que Martín, sentí la brisa fresca entrando por la ventana y el canto de los pájaros en los naranjales. Me puse un vestido azul marino sin mangas, muy sencillo y cómodo, con un pañuelo claro en el bolso y sandalias de tiras. El pelo recogido en un moño bajo, un gesto discreto y cotidiano. Al entrar en la cocina, vi a Martín preparando el desayuno. Había cortado fruta y puesto café. Se notaba que la convivencia nos hacía sentirnos cada vez más cómodos. Sus ojos me buscaron, nos sonreímos con naturalidad, como si fuera un pequeño acuerdo silencioso. ¿Te gustaría venir conmigo al mercado?, preguntó Martín, con una voz tranquila. Me reí y acepté. Caminamos juntos hasta la plaza del pueblo, donde el mercadillo era un estallido de colores, tomates, flores, cestas y pañuelos. Nos saludaban vecinos, algunos con sonrisas curiosas, pero a mí solo me importaba el momento. En un puesto de artesanías, Martín me regaló un brazalete sencillo de cuerda y plata. Para que recuerdes este verano, dijo, bajando la mirada con timidez. Volvimos a casa y preparamos un almuerzo ligero, gazpacho, pan y aceitunas. Elegí un vestido blanco corto y fresco, el favorito para los días de más calor. El ambiente en casa era tranquilo, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Nos sentamos juntos en el suelo del salón, sobre una manta junto a la ventana, leyendo y charlando sin prisa. Martín leía en voz alta, a veces interrumpía para bromear o contar alguna anécdota de Granada, y yo le respondía con historias del pueblo. Por la tarde, sacamos limonada fría a la terraza y hablamos de sueños y recuerdos. Le enseñé fotos antiguas de mi juventud, playas, fiestas, veranos, vestidos de cuando era una chica con muchas ilusiones. Martín escuchaba y miraba las fotos con curiosidad y una sonrisa sincera. Siempre has tenido una energía especial, dijo, y me sentí feliz de que pudiera verla. Cuando el calor aflojó, salimos a caminar por la playa. El mar estaba tranquilo, la arena húmeda, y el paseo fue largo, lleno de silencios agradables y miradas que no necesitaban explicación. Nos sentamos sobre unas piedras a ver el atardecer y compartimos ese momento sin prisas, disfrutando de la brisa. Ya en casa, pusimos música suave y encendí una vela. Martín me invitó a bailar. Bailamos lentamente, sonriendo y hablando en voz baja, como si tuviéramos miedo de despertar a la casa. No hacía falta más, el calor de sus manos y la seguridad de su abrazo creaban una burbuja de confianza y calma. Al despedirnos para dormir, Martín me dio las buenas noches desde la puerta de su cuarto, y yo le agradecí por el día con una sonrisa. En mi habitación, me puse un camisón suave y me tumbé en la cama mirando el brazalete en la muñeca. Sentí que el verano me estaba regalando una versión de mí misma que creía perdida, valiente, ligera, llena de vida. Esa noche dormí profundamente, soñando con días azules y promesas sencillas, sin pensar en el final del verano, solo en lo que la vida me estaba enseñando a sentir de nuevo. La última semana de agosto se notaba en el aire. Las noches eran un poco más frescas y el sol, aunque seguía brillante, ya no quemaba como antes. Me desperté sintiendo esa nostalgia que llega cuando algo especial está a punto de terminar. Martín también parecía más callado esa mañana, como si supiera que cada momento juntos era valioso. Me puse un vestido largo, de algodón azul claro, con mangas suaves y botones en el pecho. Llevaba sandalias beige y un sencillo colgante de plata. Martín me miró de reojo mientras preparaba el desayuno, sonriendo apenas. En la radio, una canción antigua llenó el silencio. Después de desayunar, salimos a pasear por el campo. Caminamos entre naranjos y olivos,
hablando poco pero sintiendo mucho. Martín me contó que pronto debía volver a Granada, que las clases empezaban y tenía que buscar piso nuevo. Lo escuché en silencio, intentando grabar en la memoria cada palabra y cada gesto. De vez en cuando nuestras manos se rozaban, como por accidente, pero ninguno de los dos las apartaba. Al regresar, pasamos la tarde arreglando juntos el jardín. Martín cortaba ramas, yo barría hojas, y de vez en cuando nos lanzábamos miradas y pequeñas bromas. El calor suave y el olor a tierra mojada hacían que todo pareciera sencillo y feliz. Al terminar, me duché rápido y elegí un vestido ligero, blanco, que dejaba los hombros al descubierto. Sentía el frescor de la tarde en la piel, como una caricia tranquila. Antes de la cena, Martín sacó de su mochila una libreta y me la dio. «Quería dejarte esto», dijo, un poco nervioso. «Son dibujos y apuntes que hice aquí, estos días». Abrí la libreta y vi bocetos de la casa, del limonero, del mar visto desde la terraza. Había incluso un dibujo mío, sentada junto a las macetas, con el vestido azul de los primeros días. Me emocioné tanto que tuve que apartar la mirada para no llorar. Martín me tomó la mano y la apretó suavemente. «No sé si soy bueno dibujando, pero quiero que recuerdes este verano como yo», susurró. La cena fue sencilla, pero la mesa parecía una fiesta. Había luz de velas, pan tostado con aceite, fruta fresca y queso. Hablamos poco, nos sonreíamos, y el silencio entre nosotros era tierno y seguro. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse y el sonido del mar llegaba suave por la ventana abierta. Después de recoger la mesa, salimos al porche y nos sentamos en los escalones, mirando las estrellas. Sentí la brisa en la cara y el calor de Martín junto a mí. Él sacó su guitarra y, sin decir nada, empezó a tocar una melodía tranquila, casi como un susurro. Me dejó cerrar los ojos y me apoyé en su hombro, escuchando. Cuando terminó de tocar, no hablamos. Nos quedamos así, en silencio, hasta que Martín se volvió hacia mí. «Sofía, ¿te gustaría que vuelva el año que viene?» No supe qué decir. El corazón me latía fuerte, pero mi voz era apenas un hilo. «Sí, me gustaría», respondí. Nos abrazamos fuerte, como si en ese gesto cupiera todo lo que no nos atrevíamos a decir. No hubo promesas grandes, solo la certeza de que ese verano viviría en nosotros siempre. Esa noche, antes de dormir, encontré una nota doblada junto a mi almohada. Era de Martín. «Gracias por enseñarme la belleza de lo simple. Si alguna vez vuelvo, será por ti». La guardé en el cajón, junto al brazalete y la libreta de dibujos. Miré la luna por la ventana y sentí que mi vida había cambiado de forma silenciosa pero profunda. A la mañana siguiente, Martín se despidió temprano. No hubo lágrimas, solo un largo abrazo en la puerta y una sonrisa que decía todo lo necesario. Vi su figura alejarse por el camino entre naranjos, con la mochila al hombro y la luz del amanecer a sus espaldas. El resto del día, la casa pareció más grande y silenciosa. Álvaro volvió por la tarde y me abrazó fuerte, sin hacer preguntas. En la terraza, el limonero brillaba bajo el sol, y una hoja de papel asomaba entre las macetas. Era otra nota, la letra de Martín. «Si alguna vez necesitas compañía, ya sabes dónde encontrarme». Sonreí y sentí que, aunque el verano había terminado, algo nuevo había nacido en mí, la esperanza de que la vida, a cualquier edad, siempre guarda una sorpresa. Pero cuando entré en la cocina, el móvil vibró con un mensaje desconocido: «¿Te gustaría recibir una carta mía desde Granada?». No respondí enseguida. Salí al jardín, respiré hondo y supe que, aunque la historia parecía haber terminado, en realidad, solo estaba comenzando.